de Prensa Nueva York con Alejandro Rincón. Estamos en vivo. A todos ustedes, gracias por su sintonía con el Canal de las Américas. Bienvenidos a esta sesión de análisis informativo que traemos para ustedes semanalmente los martes desde la Gran Manzana, con el objetivo de ofrecerles puntos de vista y análisis complementarios a los temas que habitualmente hacen parte de nuestra agenda de cobertura informativa, no solo aquí en la ciudad de Nueva York, sino también a través de los Estados Unidos y el resto del mundo. Esta sesión de Club de Prensa Nueva York la dedicaremos en gran medida a decantar lo que han sido las primeras órdenes ejecutivas promulgadas por el presidente Donald Trump, justo pues horas después de asumir su segundo mandato. Ha empezado a entregar ya pues una serie de órdenes que tendrán un profundo impacto no solo a nivel interno, sino también para toda la comunidad internacional y la relación de los Estados Unidos con el resto del mundo. Y es justamente por ello que queremos primero ponerlos en contexto de una decisión que es ampliamente debatida, analizada y que tiene una especial resonancia con la ciudad de Nueva York, con lo que han sido los últimos años de historia realmente. La determinación del presidente Trump de retirar a Washington de la Organización Mundial de la Salud, de este ente internacional que en el transcurso de las últimas 7 décadas pues ha sido de enorme importancia, no solo para tratar una serie de amenazas y de crisis sanitarias a nivel internacional, sino que pues en particular ha sido de enorme importancia fue de enorme importancia para la gestión de lo que pues fue la crisis por COVID-19. Justo por ello, a continuación, la primera reacción que trascendió del Organismo Mundial de la Salud y que se las compartimos entre otras pues porque nos pone finalmente en contexto sobre el impacto que se prevé tenga esa orden ejecutiva del presidente Donald Trump de retirar al país de la Organización Mundial de la Salud. Vean. Durante más de 7 décadas, la Organización Mundial de la Salud y los Estados Unidos de América han salvado innumerables vidas y protegido a los estadounidenses y a todo el mundo de varias amenazas para la salud. Juntos acabamos con la viruela y juntos hemos llevado la polio al borde de la erradicación. Las instituciones estadounidenses han contribuido a la membresía en la OMS y se han beneficiado de ella. Esperamos que los Estados Unidos reconsideren su postura y esperamos participar en un diálogo constructivo para mantener la alianza entre los Estados Unidos de América y la OMS en beneficio de la salud y del bienestar de millones de personas en todo el mundo. Vamos a darle la bienvenida a Cristi Ramírez, quien es una estimada colega periodista, además es candidata para PhD en el King's College en Londres, y también a otro estimado colega, Rafael Bernal, periodista de The Hill, quien se conecta con nosotros desde Washington, D.C. Estimados Cristi y Rafael, despegamos esta sesión de análisis sobre pues estas órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump y queríamos subrayar sobre todo pues la decisión del retiro del país de la Organización Mundial de la Salud, que pues acontece justo cuando pues estamos realmente hace unos pocos años o saliendo pues de lo que pues ha sido la crisis por COVID-19, esta pandemia de la que bueno, tanto ustedes como yo y como quienes nos ven desde casa, pues finalmente sobrevivimos esta crisis sanitaria, pero pues finalmente es una en la que Estados Unidos no solo como la principal potencia del mundo, por su peso histórico y también en la comunidad internacional, pues ha tenido un rol clave y a eso apuntaba justamente esa reacción que les compartíamos hace un instante, a el efecto que pues espera que tenga para la salud pública. Dicho esto, quiero, estimados Cristi y Rafael, que nos compartan su lectura sobre cuál consideran que es el riesgo más grande que supone que Estados Unidos deje la entidad. ¿Es la financiación, por ejemplo, por el funcionamiento de la misma, el apoyo de Estados Unidos, por ejemplo, para planes clave como la prevención de pandemias, el avanzar en la lucha contra el VIH-Sida? ¿Qué impacto ven? Empecemos por allí, sobre esa decisión de Donald Trump de retirar al país de la OMS. Cristi, te escuchamos primero. Bienvenida. Un gusto estar aquí, como siempre. Bueno, sí, es como si no hubiésemos aprendido nada de lo que nos dejó la pandemia del COVID. Recién empezó la pandemia del COVID cuando Donald Trump todavía era presidente de Estados Unidos en ese momento. Se habló mucho de la decisión que en retrospectiva se vio desacertada de eliminar la oficina de las epidemias que estaba basada en la Casa Blanca. Esto deja a Estados Unidos un poco sin una reacción inmediata. Vimos que fueron los países de Asia que habían tenido pandemias anteriormente quienes tenían los protocolos para hacerlo.
gran parte de los protocolos a nivel mundial, en un mundo tan globalizado, es donde la Organización Mundial de la Salud jugó un papel importante. Si algo nos demostró el COVID-19 es lo vulnerable que son todos los países a tener que parar sus economías en fin de pues, una emergencia sanitaria de esta magnitud. Pero otra lectura que hay que hacer de esto es cuál es el papel que Estados Unidos va a jugar en el mundo. ¿Por qué? Porque es verdad, y creo que Donald Trump cuando lo dijo, nosotros no nos interesa estar en una organización que nos rips off, ¿no? Donde nosotros pagamos de más, según su entender. Pero la realidad es que Estados Unidos, así como la Organización Mundial de la Salud, como en otras organizaciones internacionales, se ha beneficiado también de ser el mayor benefactor de estas instituciones. Y esto es lo que ha sido el soft power. Estados Unidos ha sido la potencia hegemónica por los últimos 35 años, incluso si no más, donde en el fondo ha hecho una diplomacia a punto de ser el mayor benefactor y poder influir en el mundo de esta manera, ¿no? Y esto ha sido gran parte de que Estados Unidos haya sido la gran potencia mundial pues por tanto tiempo. Entonces, esto un poco también te pone de presente cuál es el rol que Estados Unidos va a jugar cuando sabemos que estamos frente a un presidente que tiene una visión más de América primero, a pesar de que en muchas ocasiones estas intenciones son contraproducentes a lo que deberían ser las prioridades de Estados Unidos en su papel como líder del mundo. Hay un asunto que se ha debatido también en este contexto en las últimas horas y en eso va mi consulta para ti, Rafael, sobre de una u otra forma lo que estamos viendo en cierto nivel, pudiera ser o no, y es allí específicamente mi consulta para ti. ¿Es esto una especie de déjà vu? Es decir, ya estas políticas en particular, por ejemplo, ya que pues comenzamos con el retiro de Estados Unidos de la OMS, digamos ya dentro del primer gobierno de Donald Trump se habían esbozado en cierto nivel, pero ahora probablemente se está expandiendo este tipo de política y además en un instante particularmente sensible, digamos solo por reafirmar y por subrayar lo que significaría el retiro del país o lo que significa pues el previsto retiro del país para asuntos como el tratado que sigue negociándose para la prevención de pandemias. Sin Estados Unidos allí en la mesa realmente es entender, pues digamos que no va a haber el nivel de cooperación suficiente y ese poder y ese peso de Estados Unidos en la comunidad internacional. Y pues ahora que está implementándose de nuevo esta política de Estados Unidos primero, pudiera ser que esto, digamos, le salga el tiro por la culata en algún momento. ¿Cómo lo ves, Rafael? Mira, Estados Unidos, entre los países democráticos y con Estado de Derecho, lo que a veces medio groseramente se le llama las naciones avanzadas del mundo, es el peor para los tratados. Es el peor, es como el amigo rico que no paga sus cuentas. Se salieron, el ejemplo, por ejemplo, firmaron y luego se salieron de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos en general ha violado muchos tratados y es históricamente lo que ha hecho Estados Unidos. En el siglo XIX, más de 300 tratados con naciones originarias de Norteamérica y todos esos 300 tratados los violó. Pero sigue siendo el poder hegemónico del mundo y en contra de los otros grandes poderes del mundo, pensando en China, militarmente tal vez todavía podemos hablar de Rusia simplemente porque tienen su arsenal nuclear. Mejor hacer un trato con Estados Unidos que con cualquiera de esos. Ahora bien, el trumpismo no sigue esta tendencia histórica de Estados Unidos como ha sido que simplemente ha habido una conveniencia política en por qué Bush se salió de la Corte Penal Internacional, es bastante obvio, ¿no? Es más bien la celebración de que Estados Unidos ha tomado ese rol en la política global y
y básicamente tratan como una pérdida el liderazgo estadounidense de la posguerra, donde Estados Unidos sí formó parte bastante más responsable y un ancla realmente de ese sistema de derecho internacional posguerra, donde, entre otras cosas, bueno, la expansión territorial era mal vista. Que yo recuerdo el caso más importante fue, por ejemplo, China en el Tíbet, pero a Irak no se le permitió hacer lo mismo en Kuwait, que serán unos 30, 40 años después. El trumpismo ve esa actitud de Estados Unidos como una debilidad. Entonces, claro que salirse de la OMS es lo de menos. No es tanto por debilitar a la OMS o por debilitar a los acuerdos de París o por debilitar cualquiera de esas ideas internacionales, es por fortalecer al trumpismo, por tener una victoria política de corto plazo, demostrando la excepcionalidad de Estados Unidos, que Trump mismo dijo ayer que Estados Unidos va a ser más excepcional que nunca. Ellos celebran esa idea y esa interpretación de que es la excepcionalidad de Estados Unidos, que había sido una idea que por mucho tiempo estaba relegada a gente que no le fue muy bien en sus clases de ciencias sociales en secundaria. Bueno, ahora esa gente son los líderes del país. Sabes que hay un elemento de esto último que nos mencionas, Rafael, que creo que también hace parte de la clave finalmente de lo que pues han sido estas primeras órdenes ejecutivas y las que pues también vienen por delante, ¿no? Digamos que lo que también hemos visto en las últimas horas es que tras comenzar su segundo mandato y pues como lo había prometido, realmente Trump ha venido a velocidad de tren bala, literalmente sin juego alguno, y realmente ha puesto en movimiento una serie de esas interpretaciones, y ese es el tema de fondo que me parece de enorme importancia subrayar, el que son interpretaciones finalmente de una visión de país y de la postura del mismo ante el resto de la comunidad internacional, el que pues empieza a sedimentarse a través de estas acciones. El asunto pues también de fondo es que pues probablemente a futuro veremos que pues esta interpretación del mundo probablemente tenga unas profundas consecuencias, no solo pues para la nación, sino probablemente para el resto de la comunidad internacional, y eso pues lo iremos viendo progresivamente en el camino, ¿no? Sin embargo, pues este primer día y ya pues el día número 2 de Trump en la presidencia sí que nos han dejado claro realmente que no están perdiendo ningún tiempo, sino que pues han venido realmente con toda la fuerza a dinamizar y a establecer una estrategia, digamos, de trabajo frente a lo que pues también fueron sus promesas de campaña. Y es en ese contexto que pues también se ha dado el anuncio de retirar al país de toda la plataforma o el pacto global del Acuerdo sobre Cambio Climático de París, uno sobre el cual también se ha expresado la Organización de Naciones Unidas, y lo hizo en los siguientes términos. Escuchemos el lenguaje y entramos al análisis. Estados Unidos de América representa la mayor parte de las pérdidas económicas mundiales causadas por los peligros relacionados con el clima. Les cito aquí cifras del propio país. Según las cifras de los mismos Estados Unidos, el país ha sufrido más de 400 desastres climáticos y meteorológicos desde 1980, en los que los daños o los costos totales superaron los $1.000 millones. Observamos el cambio climático desde la perspectiva de décadas, incluso siglos, en lugar de un mandato de 4 o 5 años. Y es, como ha dicho nuestro secretario general, el desafío que define nuestro tiempo. En esa reacción, o la clave central de esa reacción de los portavoces de la OMS, es el entender que, digamos, el no trabajar en unas plataformas, o esto que considera esta entidad de Naciones Unidas, el no trabajar en planes de mitigación y de reducción del cambio climático, pues realmente tendrá un impacto, sobre todo económico, grande para circunstancias como, un ejemplo muy claro, pues los fenómenos atmosféricos severos, los incendios, las tormentas, los huracanes, que pues eran cada vez más costosos de enfrentar, incluso para un país como Estados Unidos, y es allí en donde pues obviamente se subraya digamos donde genera mayor impacto y la mayor fuerza de las reacciones de la comunidad internacional, que pues realmente lamentan estas decisiones, más allá, digamos, de lo que pues es la visión, ¿no?, de Estados Unidos bajo el trumpismo. ¿Hacia dónde va? De todos modos, es decir, la política energética también, que esto se relaciona directamente con esa decisión del cambio climático. En su discurso inaugural, Donald Trump lo decía muy claro: "We're gonna drill, baby, drill".
No, era el mensaje muy claro, es decir, nos vamos con toda a explotar estos recursos energéticos, a consolidar al país como una potencia energética. ¿Qué más ven allí sobre esta decisión de retirar a Washington del Acuerdo de París sobre cambio climático? Cristi, te escuchamos. Bueno, esto no es ninguna sorpresa. Él lo hizo en su primer gobierno y estaba bastante claro que iba a ser una de las primeras cosas que iba a hacer recién tomara posesión. Y de cierta manera, en este caso del Acuerdo de París, lo votaron. Es decir, esta no es, para los estadounidenses, esto no es una sorpresa y por eso, o a pesar de eso, fue pues electo. Sabemos que a nivel mundial ha habido un cambio, sobre todo con el alza de los precios de la electricidad, por todas las razones que conocemos, entre esas la guerra en Ucrania. Hemos visto que a nivel mundial ha cambiado la opinión pública con respecto a la transición energética, con la idea de usar energías cada vez más renovables, porque pues al bolsillo de los ciudadanos comunes en Estados Unidos, en Europa, en casi todo el mundo han visto ese impacto. Y esa es una de las razones por las cuales Donald Trump ganó, ¿no? El costo de la vida en Estados Unidos. Si eso se asocia directamente o no al Acuerdo de París, eso es como un análisis un poco más sofisticado, pero es coherente en su discurso. Ahora, ¿eso trae repercusiones en la vida real? Pues por supuesto. Nosotros, los científicos, nos han dicho que estamos frente a una emergencia energética, frente a una emergencia climática. Todas estas cosas son ciertas, pero él está siendo consecuente con lo que está diciendo, está siendo consecuente con sus actos y sobre todo le está dando a los estadounidenses, por así decirlo, por lo que lo votaron. Cuando vemos la situación económica que Donald Trump recibe del país, hay muy poco que él puede hacer para mejorar la economía en este momento. Un desempleo del 4%, unas cifras de empleos creados en diciembre de arriba de 200,000 personas, con una inflación que está casi en el target de la Reserva Federal, muy cerca del 2%, al 2.9%, cuando hace 3 años, hace 2 años, sentíamos que ese era un target que era imposible de cumplir. Entonces, además, sus anuncios de las famosas tarifas, que también supongo que vamos a hablar, va a crear más inflación. ¿Dónde él tiene un punto real que puede decir, bueno, vamos a abaratar los costos de la energía, que hemos visto que sí han ido subiendo? En el último mes volvieron a subir los costos energéticos. Entonces, él lo dijo en su discurso, es consecuente con sus actos y en el fondo, en este punto, le está dando a los estadounidenses para lo que lo votaron. Vamos a ver de todos modos hacia dónde, digamos, continúan avanzando esas promesas. En este momento debemos ir a cumplir la primera responsabilidad con los anunciantes y al regresar retomamos con tu reacción, Rafael, sobre este asunto de el retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de Cambio Climático de París. Quédese con nosotros, ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Nueva York por NTN 24, el canal de las Américas. Pues justo antes de ir a la pausa estábamos nosotros haciendo el seguimiento de las reacciones frente al retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de Cambio Climático de París. Y en ese contexto estábamos pendientes por escuchar tu concepto, Rafael, sobre pues el impacto que consideres pues de todos modos tiene este tipo de decisión. A la larga, también parte de lo que se ha analizado en las últimas horas es algo que pues también incluso se habló mucho en el primer gobierno de Donald Trump sobre pues si estas políticas de Estados Unidos primero y las órdenes ejecutivas que por ahora se han promulgado debilitan o no a los Estados Unidos y su posición frente a la comunidad internacional. ¿Qué ves allí en esta decisión de retirar al país del Acuerdo sobre el Cambio Climático, Rafael? Pues gracias. Creo que como lo expresó Cristi es correcto. Finalmente es una decisión económica. Sabemos, si uno cree en la ciencia y le cree a los científicos, sabemos que los efectos sobre el tema climático pueden llegar a ser desastrosos. Si nos va bien, van a ser simplemente bastante malos. El caso de Estados Unidos, ya sea los incendios en Los Ángeles, si bien no es un efecto solamente del cambio climático, nada es un efecto solamente del cambio climático. Se construyó de una manera mal en Los Ángeles, ahora tenemos estos incendios. En Florida, bueno, los huracanes y el asentamiento del suelo. Y finalmente Estados Unidos, el riesgo climático de Estados Unidos es altísimo. En el trumpismo
hay los creyentes y hay los inteligentes. Los creyentes, cuando alguien, sea Trump, sea alguien más dentro del partido, les dice que todo esto, como le dicen el climate hoax aquí, que les dicen que toda una gran mentira, que simplemente lo están haciendo los demócratas porque supongo no tenían nada mejor que hacer o estaban invirtiendo en energías verdes, por la razón que sea, se la creen y realmente creen que les están viendo la cara y desde ese punto de vista, detener la acción climática es algo realmente heroico que está haciendo Trump. Los inteligentes son inteligentes tal vez un poco cínicos. Ellos ven el beneficio económico a corto, mediano plazo. Generalmente son gente ya adulta, si no es que tirándole a mayor, les va a beneficiar más lo económico y pues ya al que le toque la crisis climática, las partes peores de la crisis climática, pues lo más probable es que ellos ya no van a estar aquí. No sabemos en cuál de las dos categorías cae Trump, pero al final de cuentas no importa. El caso es que probablemente sí puedan sacar beneficio económico inmediato, a corto ciertamente, probablemente a mediano plazo, de salirse de estas acciones climáticas. El asunto es que, por ejemplo, si Trump logra bajar los precios de las gasolinas otra vez, bien, ok, sigue la inflación baja, sigue el empleo más realmente históricamente alto y estable. Lo único que no ha logrado controlar ningún presidente estadounidense, porque no es algo que se controla desde el poder político, son las tasas de interés. Y las tasas de interés continúan subiendo y subiendo y subiendo porque estos cambios bruscos de dirección política y económica en todos aspectos, diplomática, de aspecto internacional y doméstico, lo que causan es más riesgo. Y ese riesgo es lo que hace que suban las tasas de interés porque realmente es así se determinan en gran medida por el mercado. Entonces se están metiendo en ese problema que comprar una casa, aunque esté muy estable y muy fuerte la economía, sigue siendo increíblemente caro, lo cual hace rentar una casa muy caro, lo cual disminuye la inversión porque los préstamos empresariales y toda una serie de razones que esta inestabilidad es algo que no va a poder controlar Trump y que van a seguir altas las tasas de interés hasta que se calmen los mercados. Dicho esto, hay otro asunto que pues naturalmente ha tenido enorme interés y que también, digamos, venía, digamos, ya hablándose en enorme medida antes de pues el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. Frente al campo migratorio. Sabíamos que venía una mano dura o el regreso de la misma y pues se han firmado una serie de órdenes, entre ellas pues mayores controles en la frontera, el asunto de la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y esta mañana también pues se ha dado ya una importante reacción pues de uno de los actores claves en este campo que pues es el gobierno de México, la administración de Claudia Sheinbaum, que pues expresó más temprano el plan que pues existe en particular para apoyar a los ciudadanos mexicanos que sean deportados. El país los recibirá. Hay unos centros de recepción y de reubicación de esos migrantes deportados. Sin embargo, está por verse qué va a pasar con los del resto del mundo y es allí donde vamos a entrar al análisis. No sin antes compartirles, para ponerlos también en contexto, la que fue parte de la reacción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, frente a los anuncios y las órdenes ejecutivas promulgadas ya por Donald Trump en su primer día de presidencia. Esta es la postura de México. Veamos y luego entramos al análisis. Somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación de sus países en caso de ser extranjeros. Un elemento clave de esta reacción, considero, es la actitud pragmática que por ahora está asumiendo la presidenta Sheinbaum. Es decir, el tener cabeza fría, el no reaccionar, ni digamos, tener digamos como un tono de inmediato confrontacional o de choque, sino por el contrario, la estrategia al menos por ahora parece ser el de buscar hay una mayor actitud, digamos, de apertura, de negociar, de dialogar y sobre todo de buscar cooperación. Es la forma como pues estamos interpretando ahora estas acciones del gobierno estadounidense y la postura pues del gobierno mexicano. ¿Qué lectura tienen ustedes cada uno frente pues a estos asuntos en migración?
¿Está tratando o no el gobierno de México, digamos, de evitar ese choque de trenes de frente? ¿Cómo ven estas últimas decisiones en el campo migratorio? Cristi. Bueno, más bien empezando por la relación de Estados Unidos y México, es lógico que la presidenta Sheinbaum agarre una posición más pragmática, porque son muchos frentes las que ella tiene o las que Trump tiene abiertas con México, ¿no? Y no solamente es con México, hemos visto también una reacción bastante pragmática de muchos países. Estados Unidos ha tratado pues de buscar, por así decirlo, pelea. Pero ella tiene en este momento el tema migratorio y ella tiene el tema arancelario, que fue ya, pues también anunció Trump que va a imponer tarifas del 25% a productos de Canadá y México a partir del 1 de febrero. O sea que son muchos frentes abiertos que ya tiene en este momento. Pero otra vez, regresamos un poco a que en el tema migratorio él está dando lo que prometió. Nosotros sabemos que a él lo eligieron por dos cosas, según nos dijeron los exit polls del 5 de noviembre. Migración y economía. Entonces, en esto, él está aprovechando lo que en mi opinión fue una mala lectura de los demócratas de ver cómo la opinión pública en Estados Unidos sí ha cambiado frente a la migración. Ahora, la mayor parte, por ejemplo, de los estadounidenses no están de acuerdo con otra orden que él dio, también relacionada con migración, que es acabar con la ciudadanía por derecho a nacer, que pues ya han dicho los expertos que van a demandar porque viola la enmienda 14. Él va a implementar una mano dura frente a la migración, pero hay que diferenciar también lo que él dice que va a hacer y lo que va a poder hacer. Sin duda vas a encontrar a un ICE más envalentonado. Se están quitando muchas de lo que pues, uno veía una entrevista a uno de los miembros de ICE que decía que van a quitar muchas de las restricciones que ellos sentían que tenían para atacar la migración ilegal, como también reportaba Fox News, que ahora van a quitar ciertos lugares de las listas como hospitales y escuelas donde van a poder ir a buscar a personas. Y es un cambio completamente de actitud. Pero también tiene que ser acompañado con legislación. ¿Y qué pasó en el gobierno de Biden? No hubo un acuerdo para llegar a un cambio y a una reforma migratoria que el país sin duda necesita. Ahora yo supongo que Trump está esperando, ya que tiene la Casa del Senado en sus manos, poder crear esa reforma, porque solamente las deportaciones no van a servir si no acompaña con una reforma migratoria integral, que sin duda el país la necesita. Entonces, ahora vamos a ver la otra parte, más allá de los titulares de prensa, si ellos, pues los republicanos en general, van a poder presentar una propuesta coherente y qué tan disciplinados van a ser legislativamente para poder aprobarla. En este momento debemos ir a cumplir la segunda responsabilidad con los anunciantes y regresamos con la lectura de Rafael frente a este asunto migratorio. Vamos de inmediato a esta segunda pausa para comerciales. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Nueva York por NTN 24, el canal de las Américas. Antes de ir a la pausa estábamos evaluando el contexto y lo que consideramos viene hacia adelante en el campo migratorio para los Estados Unidos en virtud de las órdenes ejecutivas que ha promulgado el presidente Donald Trump y además pues que generan un impacto específico para México. Justo antes también de ir a la pausa pues les habíamos comentado que entrábamos de inmediato con la reacción de Rafael. Estimado Rafael, ¿qué lees en estas órdenes ejecutivas? Además hay que recordar también que hay una enorme expectativa justo ahora, por lo que empieza a consolidarse como la nueva saga de deportación de migrantes que tenderían probablemente a Chicago, Nueva York, incluso algunas acciones allí en Washington, D.C., pues para tratar de hacer o para cumplir esa promesa de campaña de las expulsiones masivas de indocumentados. Sin embargo, pues hay una serie de procesos administrativos que también están cumpliéndose. Nuestras fuentes en NTN 24, pues al menos aquí en Nueva York, es lo que indican. Es decir, tal vez estamos todavía por ver de qué forma termina de configurarse toda esta implementación de las órdenes ejecutivas, pero no es en el fondo que realmente con el chasquido de una mano, pues, ¿no? Con chasquear los dedos, se cumpla todo de forma automática. ¿Cómo lo ves, Rafael?
Sí, bueno, ese tema es muy importante. Obviamente estas órdenes ejecutivas están redactadas de tal manera, con la intención casi de dar miedo. El tour de prensa que ha dado y el recibimiento de que la prensa le ha dado al señor Tom Homan, el nuevo zar de la frontera, que no tiene un puesto oficial, no puede él meter gente a la cárcel, pero ha amenazado de meter hasta alcaldes y gobernadores a la cárcel. Pues todo eso está dedicado a darle miedo a las comunidades migrantes, buscando incluso la autodeportación, sin importar que tengan bienes en Estados Unidos, que tengan familia en Estados Unidos, que tengan a veces hasta derecho de quedarse, que tengan un potencial de tener un asunto migratorio favorecedor. Entonces, eso lo buscan claramente poniendo la imagen de que lo que ellos quieren es deshacerse de la población migrante actual. Eso no cabe duda que es la imagen que quieren dar. Si realmente quieren eso, obviamente hay unas consecuencias económicas. Estas órdenes ejecutivas que hacen son una versión más sofisticada de lo que hicieron hace 4 años con órdenes ejecutivas similares, un poco más enfoque en prohibir la entrada, por ejemplo, de musulmanes. Eso no lo hemos visto ahora. Mucho más enfoque en eso de no permitir la ciudadanía por nacimiento, el jus soli. Todo eso son versiones de lo mismo que creen que puede tener más suerte en avanzarse tanto en la opinión pública como en las cortes. ¿Por qué buscan, por ejemplo, esto de no permitir la ciudadanía? Es muy claro que si se sigue la misma interpretación que se ha seguido desde la enmienda 14 que se escribió después de la guerra civil, durante la etapa de reconstrucción, es muy claro que la interpretación ha sido la que siempre es, que Estados Unidos es un país que reconoce el derecho de ciudadanía por el simple hecho de nacer en el país, a menos de ser hijo de diplomáticos, por ejemplo. Entonces se va a perder el asunto, pero el asunto ya está en la opinión pública, se está platicando. Ellos fueron un paso más adelante y dijeron que incluso los hijos de ciertas personas con visas de estudiante o de trabajo no tienen derecho a transmitirle la ciudadanía, o sus hijos no tienen el derecho a la ciudadanía estadounidense. Eso amplía el nivel de conversación y hace más posible que puedan restringir ese derecho que tanto han querido limitar. Es que es justamente también sobre esto último que nos mencionas, Rafael, también es parte de la razón por la cual hace un rato les comentaba que también parte de lo que yo considero debemos ver sobre todas estas acciones es la búsqueda, digamos, de una transformación verdadera, de una transformación muy profunda de ciertos cimientos y, digamos, de ciertos pilares que han construido pues a los Estados Unidos, a su gobierno, al país en general, en el transcurso de las últimas décadas. En todo caso, sí que está por verse, digamos, como tú lo mencionas, Rafael, hasta dónde, digamos, evoluciona este nivel de sofisticación de pues lo que ya habían sido unas medidas que se probaron en el primer gobierno, pero que ahora ya, digamos, con esa experiencia que ha existido del pasado, tal vez en esta segunda administración Trump realmente pueda consolidarse, digamos, un proyecto de transformación del país mucho más profundo y que tal vez pues tenga un impacto para muchas generaciones o por décadas por venir. No quiero que dejemos pasar por alto también un asunto que es de enorme interés también para toda la región y pues también para lo que será la relación de los Estados Unidos con América Latina, a pesar de que pues ayer en un comentario informal el propio Donald Trump, mientras formaba sus órdenes ejecutivas, decía que Estados Unidos no necesita a Latinoamérica para nada. Es decir, que no nos miren en lo absoluto porque no les servimos en lo absoluto en concepto del presidente actual de los Estados Unidos. Pero el tema que no quiero aprovechar para consultarles es la decisión sobre el Canal de Panamá. Ya hoy también en las últimas horas veíamos esas decisiones para renombrar incluso el Golfo de México, para que ahora pues se considere como el Golfo de los Estados Unidos o Golfo de América. Cada quien puede tener una interpretación distinta, pero el asunto del Canal de Panamá, y esto sí que, bueno, Cristi, yo sé que pues tú eres panameña en este asunto en particular, ¿qué postura pues consideras finalmente o cuál es el riesgo, digamos, allí adicional que existe frente al asunto con el Canal de Panamá? Cristi, ¿qué lectura tienes sobre este tema? Bueno, con el tema del Canal de Panamá, Donald Trump está rompiendo con una tradición importante y está un poco burlándose del derecho internacional, porque él está hablando de retomar el canal
después de 23 años que tomó que después del Torrijos Carter se pasara a manos panameñas en 1999 y después que Panamá ha manejado el Canal de Panamá de manera muy efectiva desde 1999. Él lo está haciendo bajo dos premisas que ambas son falsas y más allá de lo que él diga, sí se ata a una estrategia un poco más elaborada que lo vimos con el discurso de confirmación de Marco Rubio, y es estar diciendo que Panamá ha infringido los tratados o que podría estar infringiendo los tratados porque de los 5 puertos, que no es del Canal de Panamá, sino 5 puertos cercanos al Canal de Panamá, 2 de ellos están operados por una empresa china. Al igual que hay una empresa de Singapur, de Taiwán y otra americana, ¿no? Pero ellos están diciendo que esto es un riesgo y que Panamá por esta razón ha infringido los tratados y que lo va a hacer que regrese. Si nosotros, bueno, no tenemos por qué acordar, pero en los 60, en los 70, el tema de Panamá fue un tema que unió a Latinoamérica. En esa búsqueda de, pues, combatir lo que Latinoamérica veía que había sido el imperialismo de Estados Unidos en la región. Al final, lo que demuestra Carter con los tratados es que Estados Unidos sí puede resolver las cosas de manera amigable. Y ese tratado, esa decisión fue respetada incluso por el que vino después, que fue Reagan, que estaba totalmente en contra de los tratados, pero se firmó, se respetó y ha sido en beneficio de Panamá, obviamente, de la región, pero también de Estados Unidos. Antes de los tratados, Panamá era el país que más ayuda recibía de Estados Unidos per cápita. Hoy por hoy, Panamá prácticamente no recibe ayuda de Estados Unidos y ha sido uno de los socios estratégicos más importantes que tiene Estados Unidos en Latinoamérica. Entonces, esto lo que cambia es una burla en el fondo al derecho internacional de cierta manera que está basada en hechos que no son ciertos, que no es nada raro con Trump. Pero cuando uno ve cómo ha venido creciendo la retórica que empezó a finales de diciembre, después lo vimos ya con una estrategia un poco más elaborada en la confirmación de Marco Rubio. Y él interesantemente, rompe con la tradición y usa su discurso de inauguración para atacar a un país extranjero. Y en este caso no fue ni Rusia, ni China, ni ninguno de estos enemigos que uno podría decir de Estados Unidos, sino Panamá. Uno se pone a pensar, pues obviamente, ¿qué hay detrás de esto? Porque cuando uno lo ve en análisis frío, mucho de lo que casi todo lo que están diciendo no aguanta un análisis real, no está basado en hechos reales. Naturalmente, sí le hace falta mucha explicación a la administración Trump frente a lo que viene en el asunto del Canal de Panamá. Queríamos además comentarles esto, no sé si en caso pues que no hayan tenido el chance de ver esa actualización de pronto, Cristi y Rafael, esta mañana en un seguimiento que estábamos haciendo en Naciones Unidas, empezó a circular dentro de los círculos diplomáticos y en la ONU. Además, recuerden que actualmente Panamá tiene uno de los 2 asientos rotativos del Consejo de Seguridad por nuestro grupo de América Latina, que es el GRULAC. Panamá ha empezado a circular ya cartas muy serias al Consejo de Seguridad y en particular criticando a los Estados Unidos por lo que pues se está viendo el gobierno del presidente Mulino, el presidente de Panamá, como una amenaza directa de parte de los Estados Unidos en su expresar pues el interés directo de retomar el control del Canal de Panamá. Es decir, el gobierno panameño en este momento pues está saliendo un paso adelante y al menos desde el campo de vista diplomático pues está empezando a moverse ya y realmente pues a decir que bajo ninguna circunstancia van a aceptar que pues el canal realmente esté en manos que no sean las del gobierno y del pueblo de Panamá. Dicho esto, vamos a cumplir la tercera responsabilidad con los anunciantes. Aún tenemos más Club de Prensa al volver de la pausa. Ya regresamos con Club de Prensa Nueva York por NTN 24, el canal de las Américas. Hemos llegado al final de la presente sesión de análisis informativo Club de Prensa Nueva York, que traemos para ustedes semanalmente a esta altura de la jornada todos los martes para ofrecerles siempre puntos de vista complementarios y análisis adicional a los temas que hacen parte de nuestra cobertura, no solo en la Gran Manzana, sino a través de los Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional. No nos despedimos sin agradecerle enormemente a Rafael Bernal, estimado colega periodista, reportero de The Hill, quien se conectó con nosotros desde Washington, D.C. Rafael, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Hasta pronto. Gracias por la invitación. Y
Y a Geste también le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta oportunidad, candidata a PhD en King's College en la ciudad de Londres, allá en el Reino Unido. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Cristi, hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes quienes nos acompañaron desde casa también, enormemente agradecidos por su sintonía con el canal de las Américas. Recuerden permanecer sintonizados con la señal de NTN 24 para que permanezcan siempre bien informados, actualizados minuto a minuto de los hechos que son los más relevantes, no solo en los Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. A continuación, titulares de la hora. Nos vemos en una próxima oportunidad.